Amén. Quedamos en el 47.2. Vamos entonces a empezar hoy con el que le sigue, que sería, están mirando aquí bien la pantalla, ¿verdad que sí? No te vemos ni a ti ni la pantalla. Ah, ¿no? No. Todavía no. Quiero aprender. Bueno, vamos a empezar entonces aquí donde dicen otros, porque me parece que la semana pasada se quedó aquí en esta parte. Ya ve. Dice, otros no destacaron el poder y la influencia del protestantismo, sino que señalaron su división, manifestada en los cientos de fragmentos sectarios o rotos de su cuerpo. A partir de aquí, solo había que dar un paso más para asociar la multiplicidad de división y disensión que creaban tal confusión y lucha entre los cristianos, con el término Babilonia. La identificación de las iglesias protestantes con Babilonia no era un concepto nuevo desarrollado por algunos mileritas, sino que ya había sido expuesto por individuos en Inglaterra y América en el siglo XVIII. Este punto de vista, sin embargo, no era común entre los mileritas durante los primeros años de su movimiento. Hasta 1842 se tenía la idea general de que la Iglesia Católica Romana era Babilonia. Entonces, el párrafo empieza diciendo, ¿no? Diciendo que otros no destacaron el poder y la influencia del protestantismo, como vimos en el párrafo anterior. En el párrafo anterior se destacó al final del párrafo el auge, el poder que estaba teniendo la iglesia protestante en la época milerita. Pero en este párrafo lo que se destaca es la división, la fragmentación del cuerpo eclesiástico de los protestantes. Dice que había división, había oposición, había lucha, había confusión. De ahí el término Babilonia. Diría yo que sería por esto que algunos le llamaron Babilonia, por la confusión, por la lucha que había entre ellos mismos. Pero más abajo nos dice que ese término no vino de los mileritas, quienes identificaron a los protestantes con este término, no vino de los mileritas, sino que vino de Inglaterra, que vino de América en el siglo XVIII. Dice que ese término no era común a principio del movimiento milerita. Y en 1842 ya es de idea general que la Iglesia Católica Romana es Babilonia. En el 1842 ya es de idea general. Ya parece que aquí todos estaban de acuerdo con que Babilonia era la Iglesia Católica Romana, no los mileritas. Corríjanme o comenten sobre el texto. ¿Qué les parece a ustedes ese texto?
Claro, entiendo bien que el hincapié que se hace aquí es que mientras que todos entendían, todos los mileristas, ¿no? Habían entendido o creían que Babilonia era la iglesia católica, algunos identificaron también las diversas iglesias protestantes como Babilonia, ¿no? Entonces, entre esos algunos, también habían mileritas. No lo entendí así, no lo entendí así, que eran algunos mileritas, sino que podían Dice, ser de... disculpa, ahí dice, la identificación de las iglesias protestantes con Babilonia no era un concepto nuevo desarrollado por algunos mileristas, sino ya había sido expuesto por individuos en América. O sea, esa idea de que Babilonia en las iglesias protestantes, eso no era nuevo de ellos, ¿no? Ya existía de antes de ese punto de vista. Este punto de vista, sin embargo, no era común entre los mileristas. O sea, aunque ya existía ese punto de vista, entre los mileristas no era común. Pero llegando a 42, no era común, pero existía entre algunos que creían esto, ¿no es cierto? Porque en general, hasta ese punto, 42, todos creían que no eran los protestantes, que era la iglesia católica, ¿correcto? Oh, se nos fue. No Sí, sé, ¿me pueden escuchar? Ahora sí. pero dejaste de compartir la pantalla. ¿Puedo pintar con esto? Muy bien, se ve muy bien ahora. Lo siento, disculpen mucho. Me decía, ¿quién era el que estaba opinando? ¿Solans? ¿El anciano? Hablábamos. A ver dónde estaba. Marco estaba hablando. No, solamente repetí mi punto de que como yo entiendo el texto, hasta ese punto simplemente dicen que la visión de que los protestantes también eran Babilonia no era común entre los minoritas hasta 42, porque todos pensaban que era la iglesia católica. Y tampoco era un concepto que ellos introdujeron, sino era algo que ya vino desde Inglaterra, ya existía en América antes, siglo XVIII, ¿no? Sí. Entonces, habían algunos milenitas que también pensaban así. No era común, pero habían algunos. Aparentemente, sí. Ya. Aunque Miller no. ¿Quieren comentar más sobre ese párrafo? Me imagino que se aclara más si continuamos. Yo no tengo nada más. Ok. ¿La pueden ver bien? Sí, Más para abajo, más para arriba. está bien ahí. Leo. Dice, además de la crítica a la búsqueda del poder y al sectarismo, las iglesias protestantes también fueron atacadas por herejías, por su adhesión al credo por encima de la Biblia.
Los mileritas tenían una gran estima por la iglesia primitiva y los reformadores, pero consideraban que la iglesia de la Reforma se había apartado de las escrituras, especialmente en su interpretación del milenio. Evitando el milenialismo, los mileritas consideraban que su principal objetivo era revivir y restaurar esta antigua fe y la venida preliminar de Cristo y renovar los antiguos puntos de vista. Entonces nos dice al comienzo que la iglesia protestante no iban solo tras el poder, sino también que eran tras el sectarismo. Eso sería como fanatismo, ¿no? Fanatismo, intransigencia. No necesariamente, pero que es un grupo apartado de la iglesia general, ¿no? A veces con ideas extremas, sí, o a veces con ideas especiales. Ok. También fueron atacadas por sus herejías y por su adhesión al credo por encima de la Biblia. Que entonces uno de esas herejías es la que nos enumeró abajo, ¿no? Ellos creían en el postmilenialismo, que la venida de Cristo sería después de los 1000 años de paz y prosperidad que se tendría aquí en la tierra. Entonces, vemos que todavía me parece que ellos están juntos, ¿no? Es decir, todavía los mileritas están dentro de las iglesias protestantes, pero ellos están claros en lo que creen. Pues ellos creen que la venida de Cristo será antes del milenio. Mientras Sí, que los la gran expulsión o la salida de los miembros del movimiento milerita de sus iglesias protestantes vino en 43. la gran expulsión. Sí, Entonces, tarde, o mejor dicho, 42, sí, más tarde en 42, 42. ¿no? Cuando se publicó el diagrama. Con la llegada del diagrama, ¿verdad que sí, anciano? Exactamente. Ya. Aunque hubieron algunos que me imagino salieron antes, como los padres de Elena, ¿no? Repite eso, Iris. Que hubieron algunos que salieron antes, me imagino, antes del 1842. Creo que no. No. Sí, tienes razón. Sí. Okay. ¿Quieren comentar más sobre ese texto? Ellos entonces Bueno, tenían en vista su objetivo principal, los antiguos puntos de vista. Y desde luego esa doctrina que era muy generalizada entre ellos, la del postmilenialismo, entre los protestantes, no entre los mileritas. Sí, Solano, diga. yo justo iba a decir eso que acabas de decir, pero aquí en la cita hay en la mitad, en el segundo punto, hay algo que dice, los mileritas tenían una gran estima por la iglesia primitiva y los reformadores, entonces ellos querían volver a eso, a esa iglesia, y para volver a eso, pues ellos necesitaban comparar y contrastar lo que estaban viviendo en su época.
y encontraron un contraste y ellos llegaron a en comparación con la iglesia primitiva, ellos consideraban que la iglesia protestante actual de su época se había apartado de las escrituras, o sea que era muy liberal, se puede decir hoy en esos términos, desde su perspectiva de ellos. Y ellos hacen especial énfasis cuando apuntan hacia la doctrina del mileniarismo, del milenio, ¿no? Entonces, ellos lo que querían evitar es postergar, o sea, que la venida de Cristo se ponga para un futuro muy lejano. Por eso ellos dicen, evitando el postmilenialismo. Y se preocupaban, digamos, de que en su momento las personas puedan revivir esa fe antigua, ese celo, esa convicción por el mensaje que ellos estaban abrazando en ese momento. Sí, muy bueno. Y sería por esto, ¿no? Que Miller la llamó a la iglesia protestante, la llamó la Odisea por su, ¿cómo se dice? Su amor a este mundo, ¿no? Quería prolongar más su estadía aquí, no que termine. Su codicia, su por estar dormida en esa creencia. ¿Algún comentario más? Matías, Noé, Noel o Noé. Okay. Para Noelia. mí está claro. No escuché. No, que sí está claro, como lo mencionaron todos. Creo que está bien. Muy bien. Podemos seguir avanzando entonces. Claro. Dice, interconfesionalismo. Yo creo que ya está claro, ¿no? Lo que yo entiendo por interconfesionalismo es la unión de varias iglesias. Esa respuesta sería correcta. Porque estuve buscando en el diccionario y lo que aparecía era confesionalismo, no sale completa con interconfesionalismo. Ya, claro, no es necesariamente la unión, ¿no es cierto? Puede ser simplemente un diálogo, culto compartido, acciones compartidas, pero esa interacción entre diferentes confesiones. Ya. Dice, aunque los mileritas criticaban fuertemente a la Iglesia Católica Romana y a las iglesias protestantes, al principio no tenían intención de crear una organización religiosa separada. En 1840, en la primera conferencia general, declararon explícitamente con respecto a los objetivos de su misión que no tenemos el propósito de distraer a las iglesias con ninguna invención nueva, ni de conseguir para nosotros un nombre, iniciando otra secta entre los seguidores del Cordero. No condenamos ni atacamos rudamente a otros de una fe diferente a la nuestra, ni dictamos en asunto de conciencia para nuestros hermanos, ni buscamos demoler sus organizaciones, ni construir otras nuevas propias, sino simplemente expresar nuestras convicciones como cristianos, con las razones para sostenerla, que nos han persuadido a aprender la palabra y las promesas, las profecías y el evangelio de nuestro Señor.
como lo han hecho unánimemente los primeros cristianos, la época primitiva de la iglesia y los reformadores, profundamente eruditos e inteligentes, en la fe y en la esperanza de que el Señor vendrá pronto en su gloria para cumplir todas sus promesas en la resurrección de los muertos. ¿Qué le parece a usted de ese párrafo? A mí me parece como que el mensaje no estaba muy, ¿cómo se dice? Muy claro, ¿no? Muy contundente el mensaje que ellos estaban dando. Aunque en 1840 como que era un poco suave, flexible. Sabemos que el mensaje del primer ángel es también un mensaje de advertencia, un mensaje abandonar el pecado. Sí, pero imagínate, Iris, aquí hace el punto que ellos no tenían idea o planes de organizarse o formar una organización religiosa, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Si Cristo iba a venir en 3 años, ¿no? Entonces, eso era su visión. Solo lo que les interesaba es prepararse, avisar a todo el mundo, estar listo, porque Cristo iba a venir. Los años pasaban, los meses pasaban, ¿y para qué formar una iglesia? ¿No? Entonces, yo trato de entenderlo de ese punto y me parece hacer sentido. Sí, aunque aquí, por ejemplo, anciano, donde dicen no condenamos ni atacamos rudamente a otros de una fe diferente a la nuestra, ni dictamos en asuntos de conciencia. Claro, porque esas cosas, los puntos de vista, los detalles, no parecían tan importante o tan decisivo, ¿no? Lo que importaba es, ¿crees que Cristo viene o no lo crees? ¿No? La forma, tal vez, cómo debería ser instruido o cómo debería ser el bautismo exactamente, o cuál es la mejor traducción de la Biblia, ¿no? O cuándo se debería hacer el bautismo. Esos puntos como quedaron de segundo rango, me imagino. Y el punto era, ¿crees o no crees? ¿Es ese momento ahora en que Cristo viene o no viene? Y todo otro quedó un poco relativado, ¿no? Aunque me parece interesante esta perspectiva, porque ellos están en 1840. Es el inicio digamos, del empoderamiento del primer ángel. Y de cierta manera ya es el comienzo, el nacimiento, ¿no? Del pueblo del pueblo de Dios ahí. Y en su nacimiento, en sus comienzos, ellos declaran explícitamente cuáles son los principios o cuál es la misión de ellos. Y ellos dicen, no condenamos ni atacamos rudamente a otros de una fe diferente a la nuestra, ni dictamos en asuntos de conciencia para nuestros hermanos. No buscamos demoler sus organizaciones ni construir otras nuevas propias, sino simplemente expresar nuestra convicción como cristianos, con las razones para sostenerlas que nos han persuadido a entender la palabra y las promesas, las profecías y el evangelio. Me parece un buen principio para iniciar, donde se refleja la libertad de la persona de poder elegir. Y me parece impresionante cómo Dios lideró a ellos para, desde el comienzo de su obra, que ellos hayan entendido este principio de que las personas son libres para decidir.
¿Algún comentario más? Si no, entonces voy a pasar al siguiente. En vista de las implicaciones del clamor de medianoche, su objetivo era advertir a sus compañeros cristianos de todas las sectas y dominaciones para que recorten sus lámparas y estén preparados para la venida del novio. Entonces parece que en este texto ya tienen por lo menos ¿cómo se dice? La llegada del clamor de medianoche, aunque sabemos que él va creciendo y aumentando. Aquí ya el mensaje del clamor de medianoche llega y luego entonces va en aumento, porque dice, en vista de las implicaciones del clamor de medianoche, su objetivo era advertir a sus compañeros cristianos de todas las sectas y denominaciones para que recorten sus lámparas y estén preparados para la venida del novio. Entonces aquí ya como que parece que el mensaje se pone más estricto, ¿no? Más fuerte. No sé Porque si has ya, estado en una de las últimas clases, pero no sé si era la última o la anteúltima, donde vimos qué era la visión de los nieritas de clamor de medianoche. Y ellos entendieron básicamente que todo el tiempo ellos estaban en el clamor de medianoche. Desde el comienzo del mensaje de Miller hasta 43, 44. Entonces ellos no tenían esa distinción en todo ese tiempo como nosotros lo entendemos hoy. Que el clamor de medianoche es un punto, un hito que vino bien hacia el final de ese movimiento o cerca de octubre de 44, ¿no es cierto? Para ellos, desde el comienzo, ellos estaban en el clamor de medianoche. Entonces yo creo que el punto que hace aquí es un poco diferente, ¿no? Bajo esa visión que ellos estaban en el clamor de medianoche, su idea era simplemente nada más que anunciar que Cristo viene. No, eso era su enfoque en todo su mensaje. Y es interesante porque nosotros podemos decir que la línea millerista, como ellos la comprendían, era el clamor de medianoche. Porque ellos entendieron línea sobre línea. Y ese era su principio. El principio día por año también. y entonces Solán, el recorte de las lámparas, ¿qué significaba? No era hacer cambio, no era renovar las vidas, ¿no? Creo que a ese punto se refería Marco. Cuando ellos dicen, ellos estaban ya en el clamor de medianoche y ellos ya sabían qué significaba. Y que recortar sería como, en inglés es cut out. Y cut out no necesariamente o no únicamente se puede traducir como recortar, sino que como que separasen sus lámparas y las preparasen. Eso significa. Que la tengan encendida, ¿no? Es como prepararlas. Yo te digo, mira, Iris, vas a ir al campo, prepárate. Y tú empiezas a alistar tus cosas para que cuando llegue el momento en que te digo, vamos, o llegue con el coche y te diga, vámonos, ya tú la tienes lista. ¿Me dejo entender? Ya. En ese contexto.
se refiere con el recortar. O sea, tenerla prestas. ¿Algún comentario más? ¿Quedó claro? ¿No? Sí. Continuamos. Puedes avanzar. Está bien. Seguimos entonces. Sin separarse de sus respectivas iglesias, cristianos de diferentes iglesias participaron en el movimiento milerita, que parece haber afectado a casi todas las iglesias. Señales de los tiempos, 30 de noviembre de 1842. Los líderes del movimiento aconsejaron a los que aceptaban los puntos de vista de Miller que no rompieran su conexión con las distintas iglesias, sino que permanecieran como están y que procuraran más bien purificar y preparar a los elegidos para la venida del Señor. Cuando Babilonia caiga y Dios haga nueva todas las cosas, debían evitarse las actitudes prejuiciosas y no se simpatizaba con lo que siembran la discordia entre los hermanos, los que se apartan de la comunión de las iglesias, los que se burlan del fuego del ministerio y triunfan en la exposición de los errores de una iglesia secular apóstata, y los que se consideran más santos que los demás o más sabios que sus compañeros. Así se podía leer en sus publicaciones que la mano derecha de nuestra comunión y unión cristiana se ofrecía a todos los discípulos de nuestro Señor, de toda secta y denominación. Y esto es 1842. Ya habían recibido el mensaje del segundo ángel y también las profecías de Daniel y Apocalipsis en las tablas. Bueno, ¿qué dicen ustedes de este texto? Permanezcan como están. Sigue entonces siendo lo mismo, ¿no? Ellos lo tenían claro, pero suficiente era entonces que los demás acepten el segundo regreso. Creo que lo que esa frase quiere decir es que aquí dice, por ejemplo, los líderes del movimiento aconsejaron a los que aceptaban los puntos de Miller, o sea, protestantes que querían integrarse al grupo millerista, que no rompieran su conexión con otras iglesias, sino que más bien usaran esa conexión y permanecieran en ellas para abrirse puertas dentro de esa congregación y poder llevar ese mensaje a esas almas que están ahí. Por eso dice, y que así procuraran más bien purificar y preparar a los elegidos para la venida del Señor. Ya. Entonces, eso era para los mileritas, o que trataran de preparar a los elegidos para la venida del Señor, o era para las otras, es decir, para las sectas en las cuales se había dividido la iglesia protestante y otras iglesias. Ellos le decían, quédense como están y traten de alcanzar a otro para el regreso de Cristo.
Mira, ahora que lo planteas así, me parece interesante el planteamiento, porque la misión del adventista o del milerista en ese momento era declarar la segunda venida de Cristo, lo próxima que estaba. Y esa era su misión, dar a conocer su credo, su fe y la convicción que tenían de que Cristo vendría pronto. Pero a los que se incorporaban a este movimiento, les decían, mira, no rompan sus conexiones, sino que ábranse paso y traten de llevar este mensaje a las personas con las que ustedes pueden mantener relaciones personales, digamos, ¿no? No tanto de manera colectiva, sino de uno a uno. Ya. Lo demás, ¿pueden ver algo más en el texto? Noé, Matías, anciano. La otra persona no recuerdo. Valeria está ahí. Noelia dice que no puede comentar porque tiene mucho ruido en su entorno. Sí, disculpe, Valeria, venga, que no te he escuchado. ¿Te quedó claro, Valeria? Doy paso entonces al siguiente texto. Dale. Dice, entre los mileritas no parecía haber ninguna diferencia fundamental en cuanto al fundamento de la salvación del hombre. Sin embargo, debido a la naturaleza interconfesional del movimiento, había una diferencia de énfasis, de modo que algunos creyentes se referían a la misericordia de Cristo, mientras que otros mencionaban el temor de Dios o destacaban la justicia o la rectitud de Dios. Un fundamento de la salvación del hombre se veía en la obra de Cristo y la respuesta humana, una respuesta que no se limitaba a la aceptación de la misericordia y el amor de Cristo, sino que incluía también la necesidad de aceptar la escatología apocalíptica milenaria. Entonces, entre los mileritas no había una diferencia en el fundamento de la salvación. Para ello, entonces, la salvación, la expiación, estaba todo conjugado en la muerte, ¿no? En la muerte del Calvario. creo que hacemos el error de imaginarnos los mileritas como un grupo muy homogéneo, ¿ya? Pero como dice aquí explícitamente, es un movimiento interconfesional, o sea, mileritas eran tanto metodistas como bautistas, ¿no? Como presbiterianos, como la primera iglesia de, ¿cómo se llama? Luterana. Entonces ellos eran un movimiento compuesto de diferentes iglesias protestantes, de muchas diferentes iglesias. Y claro, cada uno venía con su convicción y sus puntos de enfoque, ¿no es cierto? Lo único que les unía a todas esas personas de diferentes iglesias era que ellos comprendieron y creían que Cristo viene ya, ¿no es cierto? Más allá de cómo ahora prepararse para Cristo o el enfoque que hace aquí, ¿no es cierto?
¿Qué énfasis entonces hacer? Pues es más importante la misericordia de Cristo o es más importante el temor de Dios, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que les distinguía, mientras que al mismo tiempo era un grupo totalmente mezclado, por así decir, de diferentes confesiones. Ok. Me parece interesante eso que acaba de plantear el anciano, porque podemos ver, digamos, que para muchos era la salvación, era algo gratuito y tú no tenías que hacer nada, solo aceptar. Para otros sí tenías que hacer cambios en tu vida. Eso significaba aceptar, digamos, ¿no? Pero habían esas diferencias en el concepto de la salvación. Pero es interesante que aquí Damstein nos da lo que para los milleristas era. Y dice, el fundamento de la salvación del hombre se veía en la obra de Cristo y la respuesta humana. No se trata de creencias, sino se trata de verbo, de acción, digamos, ¿no? Y él dice lo que reflejas y la manera en que respondes a la humanidad, o sea, hacia tu prójimo. Una respuesta que no se limitaba a la aceptación de la misericordia y amor de Dios, que es la diferencia de las otras denominaciones o diferentes, sino que incluía la necesidad de aceptar la escatología apocalíptica millerista. O sea, eso básicamente quiere decir, tenías que también no solamente hacer buenas obras, no solamente ser gentil, cordial con tu prójimo, sino que también tenías que aceptar, y por aceptar en este caso es entender la escatología apocalíptica. O sea, tenías que entender profecía. Era parte del requerimiento, o sea, del fundamento de la salvación del hombre para los milleristas. Ok, pero entonces aquí después del punto, esa es una visión que tiene Damstein. El fundamento de la salvación del hombre. Se veía de esa manera, que no era solamente aceptar el amor y la muerte de Cristo, sino que también tenía que aceptar las profecías. Entonces lo que primero se leyó hasta el punto, eso era como, dijo el anciano Marco, como lo vivían los milleristas en su conjunto. Es decir, como él explicó, eran muchas confesiones que habían, metodistas, bautistas. Esto era lo que ellos pensaban y como ellos vivían. Ya, pero sería bueno aclarar en ese sentido que no es la opinión de Damstein. Lo que Damstein hace en este libro es describir el concepto, o sea, describir la historia, cómo se vivía desde la perspectiva milleritas. Sí, O sea, he tratado de, disculpa, no, eso todo. trataba de ponerlo así en palabras muy simples, pero lo que yo entiendo, lo que Damstein dice aquí, que a pesar de todos las diferentes iglesias tenían su enfoque y su énfasis en cómo debería ser la vida de un cristiano, una cosa más ahora se añadió, ¿no? ¿Cómo puede ser salvo? ¿No? La salvación del hombre se veía en la obra de Cristo y la respuesta humana. Ok, ¿no es cierto? Eso es que todos los cristianos creen. Pero ahora ellos incorporaron un punto más, que no solamente creer en Cristo y la salvación por Él y perdón los pecados, sino que también tienes que aceptar la importancia o entender que aceptar que Cristo estaba viniendo, ¿no? Esto es la comprensión escatológica de los eventos del fin que los milleristas tenían. Eso ahora fue un punto que se añadió a lo que normalmente todos los cristianos entendían sobre cómo se salva el hombre.
Ya, pero para entender por qué o cómo es que ellos llegan a la conclusión de que Cristo venía, ellos necesitaban entender profecía. Necesitaban entender esos principios que Miller había entendido día por año. Claro, esto es profecía, exactamente, ¿no? Ellos añadieron ese aspecto profético ahora al tema de la salvación. O sea, no era suficiente creer que Cristo perdona tus pecados. Esas personas entendieron. No era suficiente eso. Tú tenías que tener una comprensión profética. Tienes que aceptar que Cristo viene y eso implica otras cosas. Correcto. De hecho, ese punto me parece bastante interesante porque es igual que nuestra época ahora. No solamente tienes que creer en este mensaje, tienes que entenderlo, tienes que saber de dónde sale, tienes que probarlo a través de las líneas. Así es. Es por eso que pregunté antes que si esta era una opinión de Dante, aquí ya lo último del párrafo, o si era que ya ellos lo estaban comprendiendo y creciendo en la luz. Sí, de hecho, por eso me pareció muy interesante esa perspectiva que tú hiciste con esa pregunta. A lo demás me quedó claro entonces el texto, sino para pasar a, uy, ya son las 8 y 2. Terminemos un párrafo más para que la próxima persona comience desde el punto D. ¿Te Ok, parece? de acuerdo. Inicialmente se prestó poca atención a la cuestión de la expiación, de modo que en este aspecto los mileritas reflejaron su perspectiva tradicional eclesiástica. Esta situación cambió en 1843-44, cuando prestaron más atención a la terminación del ministerio sumo sacerdotal de Cristo. En este momento no se hacía referencia a la doctrina tradicional de la expiación ocurría de una vez por todas en la cruz, pero se empezó a enfatizar el concepto de que la expiación era el proceso continuo del ministerio de Cristo en el cielo. Según Miller, la muerte y el sacrificio de Cristo eran solo pasos preparatorios para la expiación hecha por su vida y su intercesión en el cielo. Wow, ¿qué le parece eso? Es decir que Miller en 1843-44 fue que él vino a tener claro lo de la expiación, cómo funcionaba. Que más bien era un proceso y no un punto que se daba en la cruz. Claro, eso es aquí, como dice, ¿no? Eso es un punto crucial ahora en la historia milerita. Hicieron un tremendo avance en ese punto, porque si bien los protestantes tenían su opinión sobre la expiación, ellos avanzaron ahora en entendimiento, había más luz y profundizaron su comprensión y añadieron una visión totalmente nueva, ¿no? Que no era algo que había ocurrido una vez en la cruz, sino que había una expiación como un proceso, ¿no? Que continúa en el cielo. Y eso creo que eso es, se basa realmente en la comprensión de Guillermo Miller.
Ok. Lo demás, entonces, si tienen algún comentario, si no, concluiríamos acá. Matías, si tiene alguna pregunta, Valeria, Noel. ¿Hay alguna persona más, Solange? Yo quité la... No puedo ver. Si están de acuerdo, entonces, para que un voluntario nos despida en oración. ¿No hay preguntas, Matías? De hecho, mi pregunta es un poco básica porque lo que pasa es que no está muy claro el tema de cómo Miller juntaba a todos para estudiar y a la misma vez los mandaba a todos a que se mantengan en las iglesias. Eso es lo que no entiendo. O sea, había un día fijo, supongo que estudiaban, ¿no? No, Miller fue invitado de iglesia a iglesia. Él era muy popular, él llenaba las iglesias y los diferentes pastores y las diferentes denominaciones lo invitaron a sus iglesias. Por lo menos hasta 43, más o menos. Y al mismo tiempo, como tú ves, ya había salido la publicación o diferentes revistas de publicación como trabajo de, ¿cómo se llama? Un señor que le ayudó mucho en ese aspecto. Entonces, y como era un movimiento nacional, no había esto de un grupo muy específico que se reunía todo el tiempo, ¿no? Había esas presentaciones y después había ya el fuerte trabajo de la publicación. De hecho, Matías, lo que acontecía era un cierto tipo de admiración. Se puede decir culto a la personalidad de Miller, pero Miller trataba de que de no fomentar esto. Y él le dice, mira, no necesitas salirte de tu iglesia para venir conmigo a mi iglesia. Porque para empezar, Miller tampoco tenía una iglesia oficial, era, como dicen, conferencista. Él no quería sacar a nadie de su iglesia, quería que todos en su iglesia prediquen a quienes quieren oír, digamos, ¿no? Que no rompan sus relaciones para unirse a ellos. Ya, ahora sí, ya está más claro. Gracias. Antes del movimiento, Miller era deísta, ¿no? Ya, y después Bautista. Ok. Pues entonces sí tenía una confesión religiosa. Ya. Bueno, pues entonces ya lo demás también me quedó claro. Vamos a ver un voluntario, una voluntaria que nos despide en oración, por favor. Ya, yo voy ahora. Vamos a orar. Sí. Padre del Señor, gracias por permitir seguir estudiando, Señor, este tema de la historia milerita, que es muy interesante, ¿no? Cada detalle que, la verdad, como que para nosotros, como un secreto, podemos decir, porque casi personalmente no sabía estos detalles, y de hecho ahora tengo más claro, ¿no? Muchas cosas que pensaba sobre este movimiento, y que, bueno, en realidad es la base de nuestra iglesia. Y Señor, es importante, ¿no? Conocerla para poder también nosotros enseñar a otros muy bien, que también desconocen lo mismo y también no saben cuáles son los fundamentos. Y gracias Dios por este tema, y gracias Señor también por Iris, que está también adelante y apoyando también, Señor, con los estudios. Bendice a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.